Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora del Rock. Hoy voy a hacer un programa especial. Hoy voy a hacer un homenaje al señor Gerardo Manuel, recientemente fallecido el pasado sábado 4 de julio a la edad de 73 años. Él padecía desde hace varios años de la enfermedad de Parkinson y es debido a complicaciones por esta enfermedad que lamentablemente él falleció. El señor Gerardo Manuel fue un músico y difusor del rock en el Perú, uno de los grandes difusores del rock en el Perú. Su historia es más o menos así. Su nombre completo fue Gerardo Manuel Rojas Rodó y nació en Lima el 18 de agosto de 1946. Él formó diversos grupos a mediados de los 60 hasta inicios de los 70. Por ejemplo, el primer grupo que él forma es los Daltons a mediados de los 60, luego los Shanes entre el año 1965 a 1968, luego de St. Thomas Pepper Smelter en 1969 y Gerardo Manuel y el Humo entre 1970 y 1973. Ahora, el primer grupo que él forma, los Daltons, no lo forma en Lima, sino en Ica. Lo que sucede es que el padre del señor Gerardo Manuel era marino. Entonces, a él lo trasladan, a su padre, a la ciudad de Ica, y es aquí donde pasa sus primeros años Gerardo Manuel. Él estudia en la gran unidad escolar San Luis Gonzaga y termina el colegio en el año 1964. Ahora, terminando el colegio con unos amigos del colegio y otros que ya eran universitarios, forma el grupo Los Daltons, un grupo de rock que el nombre estaba inspirado en, Los Daltons era la casa disquera de un grupo norteamericano de fines de los 50 que se llamó The Adventures, un grupo de rock instrumental. Entonces parece que el señor Gerardo Manuel era muy fan de este grupo The Adventures y es así que decide adoptar el nombre de la disquera de este grupo y le pone ese nombre pues a su grupo, al grupo que él forma en Ica. Pero luego lo que sucedería es que él ingresa a la Universidad de San Marcos para estudiar Derecho, entonces él viene a vivir a Lima. Y acá en Lima conocería a unos músicos, conocería a los hermanos Volarte, Walter y Fernando Volarte, a otro señor llamado Javier Román y a Roberto Andía. Entonces ellos le proponen hacer una banda. Entonces él acepta y forman, como ya tenía el nombre de los Daltons, le gusta ese nombre, deciden armar una banda y ponerle de nombre los Daltons. Entonces es así que él empieza con este grupo en Lima y luego lo que pasaría es que aparecería un cantante, otro cantante que se llama César Ichikawa, que era corista de la Universidad de San Marcos y cantaba en el coro de la Universidad de San Marcos. Entonces, el señor Ishikawa junto con Gerardo Manuel pretenden hacer una especie de dúo y cantar los dos en los Daltons. Y pensaban ponerse Tommy y Jerry y los Daltons. Pero resulta que ya parece entonces, parece que el grupo Los Shanes estaba tentando, quería que el señor Gerardo Manuel formara parte de esta banda, y él decide dejar los Daltons. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que los Daltons eran un poquito más baladistas, hacían un rock más suave, y el señor Gerardo Manuel, bueno, lo que quería era un poco más de rock puro, que era lo que hacía el grupo Los Shanes. Entonces es así que él decide dejar los Daltons. Ahora, ¿cómo fue la historia con los Shanes? En 1965, Gerardo Manuel es invitado para cantar sin los Daltons en un programa televisivo llamado La Escalera del Triunfo. Allí cantó un par de temas de los Beatles. Cantó los temas La vi parada allí y La amo.
Y lo vio interpretando estos temas el señor Enrique Eguaguirre. El señor Enrique Eguaguirre era el padre del señor Pico Eguaguirre. Pico Eguaguirre era el guitarrista de los James, que es un gran guitarrista, una de las mejores guitarras del Perú. Ahora, el señor Enrique Eguaguirre era el manager y el que ayudaba, hacía las veces de productor del grupo de su hijo, y le gusta mucho la interpretación de Gerardo Manuel. Entonces es así que Gerardo Manuel es invitado para una prueba en el grupo de los James y bueno, es aceptado porque les gusta mucho su interpretación. Y con este grupo, que como les cuento, era más rockero y era un grupo muy conocido a mediados de los 60 en Lima, llegan a sacar 4 discos. El ritmo de los James en 1965, segundo volumen en 1967, Docena 3 en 1968 e Instrumentals en 1969. Para conocer un poquito el sonido de este grupo y vean de qué trataba, voy a ponerles un tema que se llama Tirando Dedo y vamos a escucharlo. Voy a poner entonces a continuación el tema Tirando Dedo de los James. Bien amigos, y ese fue el tema Tirando Dedo del tercer disco de los James, llamado Docena 3. Ahora, lo que sucedería luego con los James, luego de la publicación de su cuarto disco, Instrumentals,
es que parece que el señor Pico Aguirre quería hacer un rock todavía más duro, más un hard rock. Entonces deciden pues separarse, ponerle punto final al grupo Los James. Él luego formaría los nuevos James y más adelante un grupo de hard rock llamado Pax. Ahora, lo que sucedería entonces es que los músicos que quedaron de los James, el señor Beto Tataje, Juan Carlos y Carlos Manuel Barreda, más un tecladista, Freddy Macedo, junto con con Gerardo Manuel, forman una banda que se llama The St. Thomas Pepper Smelter. Esto es en el año 1969. Ahora, con este grupo experimentarían un poco con la psicodelia y el garaje rock y harían estupendos covers de grupos como Iron Butterfly, de Cream o de Jimi Hendrix. También grabaron algunos temas propios y llegaron a editar un solo disco llamado Soul and Pepper en el año 1969. Vamos a escuchar un tema que fue muy famoso de ellos, que se llama Un Nuevo Verano, y lo voy a poner para que lo puedan disfrutar. Vamos entonces con Un Nuevo Verano de St. Thomas Pepper Smelter. Bien, amigos, de St. Thomas Pepper Smelter no duraría mucho, tan solo un año. Grabaron un solo disco, como les comento, y luego de que se separara esta banda, el señor Gerardo Manuel ingresó a trabajar en la disquera El Virrey, que era una disquera bien grande y bien importante. Entonces, aquí, en esta empresa,
Él tenía a su cargo la supervisión de lanzamiento en el mercado peruano de los productos de los sellos internacionales Atlantic, Vértigo y Polydor. Esto le dio una enorme facilidad para escoger qué grupos podían editar sus discos en versiones nacionales, grupos extranjeros. Es así que se pudieron editar discos en versión nacional de Led Zeppelin, Black Sabbath o The Who. O sea, es decir, es gracias a que el señor Gerardo Manuel tenía esta posibilidad de decidir qué discos extranjeros, de grupos extranjeros, se podían editar en el Perú, que se pudo conocer acá en Lima la obra de muchísimas bandas extraordinarias de esa época, de inicio de los 70. Ahora, lo que sucedería luego es lo siguiente. A inicios del año 1970, esta empresa, El Virrey, decide armar un estudio de grabación, deciden tener su propio estudio de grabación, un estudio profesional con la última tecnología del momento. Entonces, para eso contratan a un ingeniero alemán llamado Gerd Nickau, y este ingeniero alemán, bueno, viene para hacer la implementación del espacio, ubicar los equipos y hacer las pruebas de sonido. Entonces, como se había enterado que el señor Gerardo Manuel había tenido antes unos grupos de música y era cantante, le propone hacer un proyecto, hacer una banda y que graben un disco, y así ellos podían probar el sonido del estudio. Querían ver qué tan bueno estaba la implementación del estudio. Entonces, es así que el señor Gerardo Manuel convoca a sus amigos, al señor Pico Aguirre, con quien había estado en los James, además al señor Jorge Pomar y a Freddy Fuentes, y forman el grupo Gerardo Manuel y el Humo. Entonces, graban con esta formación un disco extraordinario que se llama Apocalipsis en 1970, y luego grabarían dos discos más, Machu Picchu 2000 en 1971 y ¿Quién es el mayor? En 1973. ¿Quién es el mayor? Es un disco, mayor se refiere, estamos hablando de la época de la dictadura militar, y era un cuestionamiento a la dictadura pues, que se está viviendo en esos tiempos. Ahora, acá sucedió algo también interesante. Lo que sucede es que los músicos que forman parte de este proyecto tenían compromisos con otras disqueras, o sea, a su vez tocaban en otros grupos. Entonces, no podían aparecer en los registros, en el disco, sus nombres completos. Entonces, tuvieron que variar un poquito sus nombres. Por ejemplo, el señor Pico Aguirre no podía aparecer como Enrique Aguirre, entonces cambió el orden y cambió un poco su nombre y le puso Enrique Mario. Exactamente lo mismo hizo el señor Gerardo Rojas, porque el señor Gerardo Manuel, su apellido es Rojas. Entonces, para variar un poquito, mejor y no tener ningún tipo de problema, se puso sus dos nombres, Gerardo Manuel. Parece que es a partir de aquí que él ya quedó con ese nombre, y es así como se le llamó luego, después. Ahora, el nombre del grupo, Gerardo Manuel y el Humo, ¿qué es lo que sucede? Que él tenía un amigo, el señor Ernesto Samamé, otro músico, y él solía ir a los ensayos, era cercano pues a estos músicos, y vio que todos llegaban al estudio, grababan rápidamente y se esfumaban. Entonces decían que era como el humo, que se fumaba muy rápido. Y es así como deciden ponerle Gerardo Manuel y el humo. Vamos a escuchar de este extraordinario grupo un tema de su primer disco que se llama Apocalipsis. Vamos entonces con este tema de Gerardo Manuel y el humo.
Smoke fill up skies in the land and the sea with the sign of the time. Apocalypse is near. Apocalypse is near. Book of books that someday will end. Man, work on it through now, time will pay the price. All you can do, you can eat the parts of the things of your life. Someone will capture you on, pick you up and be on your way. Apocalypse is here. Apocalypse is here. Time will pay the price. All you can do, you can see with the model things of your life. Someone will capture you, pick you up and you'll be on your way. Apocalypse is here. Apocalypse is here. Bien amigos, y ese fue el tema Apocalipsis del primer disco de Gerardo Manuel y el Humo, llamado también Apocalipsis. Ahora, luego, a fines de los 70, el señor Gerardo Manuel haría lo que para muchos es considerada su gran obra, su programa sobre música llamado Disco Club, un clásico dentro de la televisión peruana. Ahora, para entender la importancia de este programa hay que conocer un poquito el contexto, en qué contexto es que apareció en la televisión. Para empezar, en esos años, en el año 1978, este programa se lanzó por primera vez en junio de 1978. En esos años vivíamos en una dictadura, era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, estaba de presidente el señor Francisco Morales Bermúdez, y habían bastantes restricciones. Por ejemplo, había toque de queda. Bueno, ahora también lo hay, pero en esa época no había pandemia. Entonces, por ejemplo, la televisión era, recuerdo, en blanco y negro. Ya existía la televisión a color en el mundo,
pero como estaban prohibidas las importaciones, en las tiendas acá en Lima no se vendían televisores a colores, se vendían televisores en blanco y negro. Entonces, las personas en nuestras casas teníamos televisores en blanco y negro. Además, no había cable, no había muchos canales de televisión, porque recuerden que el gobierno militar había expropiado los medios de comunicación, entonces ellos tenían el control de los medios y solamente habían tres canales de televisión: América, el canal 4, Panamericana, el canal 5, y RTP, Radio Televisión del Perú, canal 7. Además, la programación no duraba 24 horas. Empezaba más o menos a las 10 de la mañana con dibujos animados. Yo me acuerdo que siendo chico prendía el televisor y temprano y había una señal de barras y un pitido, era como una señal de prueba. Y recién más o menos a las 10 de la mañana empezaban a transmitirse los dibujos animados y la programación en los canales duraba aproximadamente hasta la medianoche. Se cerraba con el himno nacional. Luego ya no desaparecía, ya no había nada hasta el día siguiente. Entonces, no había pues que se iba a imaginar uno que iba a haber un programa de rock, sobre música rock en esos tiempos. Además, era un gobierno bastante nacionalista, que promovía mucho el folclore, la música criolla, y más bien no era muy afín, no era muy cercano al rock, lo veía como una música alienante, una música que venía de fuera, del extranjero, de los Yankees, de Norteamérica, entonces no veía el gobierno militar con muy buenos ojos el rock. Sin embargo, le permitieron al señor Gerardo Manuel hacer un programa sobre rock que fue extraordinario, porque él pudo pasar videoclips y dar mucha información sobre bandas que en esos momentos pues estaban en su apogeo, como The Police, Queen, The Cars, Led Zeppelin. Y como les cuento, él empieza a transmitir su programa en junio de 1978. Ahora, este programa lo transmitía una vez por semana, pero tuvo tal acogida, tal éxito, que a los pocos meses, en noviembre de 1978 del mismo año, ya lo empezó a transmitir diariamente. Ahora, en esa época no había la cadena MTV, no existía, no había cable acá, como les digo. MTV empezó a funcionar desde agosto de 1981. Entonces, no habían, pues, otros programas para ver sobre este tema, sobre el rock, para tener información. No había internet, uno no podía acceder a información tan fácilmente. Y este programa Disco Club, como les cuento, fue todo un éxito, fue un éxito rotundo. Y alcanzó un pico de sintonía bastante alto el 8 de diciembre de 1980, cuando Gerardo Manuel hace un programa especial por el asesinato de John Lennon. Ese día logró un rating de 43.5, que es altísimo. Hoy en día un programa muy exitoso con las justas bordea los 10 puntos de rating. Entonces hizo un rating muy grande y como les cuento, bueno, fue un programa pues que tuvo bastante éxito, fue muy sonado. Ahora, este programa duró en el aire hasta el año 1985. Luego, en la década del 90, aparecería, pero ya en otro canal, ya en el cable, en un canal de cable que se llamó Cable Mágico Cultural, Canal 14. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este canal y yo pasé, me acuerdo que había unas cintas Betacam, unas cintas grandes, y había que ponerlas en el reproductor Betacam, darle play y lanzar la señal en vivo el programa. Yo pasaba las cintas Betacam con la grabación de Disco Club y lo ponía en los hogares. Me acuerdo de un programa muy, muy bueno que hizo, por ejemplo, sobre el grupo Black Sabbath, extraordinario. Y bueno, el señor Gerardo Manuel además tenía un estilo muy peculiar porque era muy simpático, muy carismático, le gustaba bromear mucho. Me acuerdo que en Disco Club de inicios de los 80, cuando yo lo veía, tenía una frase que decía,
bueno, pórtense bien, no se olviden de tomar toda su leche. Después él solía decir, el rock es cultura. Y fue uno de los primeros, además, en utilizar el efecto de croma, es decir, jugar con los efectos, hacer como que estaba en el aire, como que desaparecía. Le gustaba bastante experimentar el juego y, como les cuento, fue muy popular este programa en su época. Para recordar un poquito este programa, les voy a enseñar la cuña de introducción del programa, que es muy buena, y la voy a poner para que la puedan ver. Los invitamos a acompañarnos en otra reunión de nuestro club, el Disco Club. Bien, amigos, y ahora para continuar con el programa, tengo un invitado. Él es el señor Carlos Pacho Mejía, quien conoció al señor Gerardo Manuel, y él también es un músico. Él es cantante de una muy famosa banda de inicio de los 70s que se llama Black Sugar. Con él vamos a conversar sobre el señor Gerardo Manuel. Buenas tardes, señor Mejía. Bienvenido a La Hora del Rock. Gracias, ¿qué tal? Aquí para poder contestar las preguntas acerca del gran Gerardo Manuel. Muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Para empezar, señor Mejía, por favor, quisiera que nos cuente un poquito cómo era la movida rockera en el Perú a mediados de los 60, que es cuando el señor Gerardo Manuel comienza primero formando el grupo Los Daltons y luego ya un grupo más rockero que es Los James. ¿Cómo era la movida rockera? ¿Qué papel tenía el Perú a nivel latinoamericano en esa época? ¿Cómo veía usted la movida rockera en el Perú a mediados de los 60? Bueno, quiero comenzar agradeciéndoles por la entrevista para poder, digamos, hablar un poco de lo que yo conocía de Gerardo Manuel, al que considero un gran, extraordinario promotor del rock en el Perú. Bueno, yo lo conocí a Gerardo Manuel en el año 62. En esa época yo tenía 11 años de edad, un niño, digamos. Lo conocía porque yo iba a visitar a mi abuelita y mi abuelita era de las pocas personas que tenía un televisor en esa época. Un televisor, Andrea, me acuerdo. Y al mediodía veía un programa en Canal 2, antes de almorzar, ahí con la familia. Lo veía a este señor Gerardo Manuel, que actuaba en un programa del mediodía musical, que era dirigido por un chileno que se llamaba Vergara, creo. Bueno, de frente me gustó Gerardo porque era de los que cantaba canciones de los Beatles, ¿no? Entonces, él conocía de grupos americanos, cantaba canciones de Elvis Presley, de música que no se tocaba mucho acá en el país. Entonces, y como, digamos, a mí me gustaba mucho esa música, yo aprendí a escuchar música con los Beatles, con, digamos, música popular, ¿no? Con los Beatles, con Elvis Presley, con Bill Haley, Kiss Comet, y entonces me llamó la atención Gerardo, primero porque era nuestro Elvis Presley en esa época, ¿no? Yeah. Canciones como Twist and Shout,
La vi parada ahí, el twist el twist del reloj, el rock del reloj, entonces me gustaba. Y ahí ya, bueno, ya lo dejé de ver porque ya yo terminé el colegio, estaba en el colegio, ya no lo veía mucho, no sabía en qué onda andaba él, pero cuando ya estaba en tercero de media, cuarto de media, descubrí este grupo Los James, del cual él formaba parte. Exacto, Y me y tú eres el encantó Los cantante. James porque también seguía la onda americana, la onda inglesa, y los interpretaba muy bien todos los temas estos americanos, ingleses. Primero porque tenía una muy buena banda que Los James, con Pico Aguirre y con... Siempre se ha rodeado él de muy buenos músicos de rock. Entonces, me gustaba mucho cómo interpretaban los temas. Además, les ponían letras en español muy ingeniosas, que casi siempre, digamos, fonéticamente concordaban con lo que decían los americanos, ¿no? Por ejemplo, había una canción que era Green Grass, que era hierba verde, y acá le pusieron gringas. Entonces, entonces la la cosa, adaptó claro, a nuestra ¿no? idiosincrasia. Esos eran los drags, eran otro grupo, pero más o menos estoy contando cómo era la movida de los 60. Yo iba a las matinales porque me gustaba ver a los grupos peruanos, ¿no? Y siempre estaba ahí Gerardo Manuel con Los James, con Pico Aguirre, haciendo muy buena música de rock, pero muy, muy buena música, no era cualquier cosa. Entonces, Y una curiosidad, señor Mejía, ¿Los James era un grupo muy famoso en esa época? Claro, sí. Pero era muy famoso, a diferencia de, por ejemplo, había una rivalidad en esa época, que eran los grupos que seguían digamos, a los grupos americanos o ingleses, y los grupos de música, digamos, que seguían a la nueva ola latina. ¿No? Entre ellos estaban los Doltos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que cantaban baladas en español, pero más eran baladas que rock, ¿no? Claro, una música más suave. Una música más suave, ¿no? Tipo Los Ángeles Negros, Los Iracundos, ese tipo de música, ¿no? Entonces, como te digo, yo era un fan de los James, ¿no? Y bueno, paralelamente a eso ya a mí también me comenzó a agradar la idea de tener mi propio grupo. Entonces yo tuve un grupo que se llamó Dr. Wick. La década de finales de los 60, ¿no? Y Gerardo Manuel empezó un poco porque como él era promotor, era una especie, digamos, que conocía todo lo relativo al rock peruano, ¿no? Entonces, él fue a un concierto junto con Pico Aguirre al Santa Úrsula, donde nosotros tocamos. Pico Aguirre fue el que grabó el concierto y me entregó a mí la cinta, la cual estaba muy bien grabada. Entonces, con los compañeros de Dr. Witt dijimos, vamos a visitarlo a Gerardo para ver si él tiene la gentileza de transmitir el concierto por el programa. Él tuvo la gentileza de pasar el concierto en su programa, que tenía un programa en Radio América, me acuerdo. ¿No? Entonces, ahí conversábamos, nos hicimos amigos. Él me dijo, oye, Pacho, ¿no quisieras con tu grupo? Porque Dr. Witt era un grupo que era básicamente vocal. Hacíamos canciones de 3 voces, 4 voces. Y él me dijo, no quisieran hacerme los coros en una canción que tengo en Machu Picchu 2000. Entonces, ahí hicimos una canción. Con su grupo Gerardo Manuel y El Humo, eso y es El Humo, ¿no es cierto? El Humo, sí, El Humo, que fue que grabó Machu Picchu 2000. Claro. Pero Gerardo tenía, además, un ingenio único. Porque hay una canción que se llama
el blues de Machu Picchu, una cosa así. Sí, claro, la primera, sí. Claro, que trajo a un señor que tocaba la quena, pero que era digamos, un músico del Ande, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, el músico del Ande está acostumbrado a tocar guaynos, a tocar de eso, y no sabía cómo interpretar la idea de Gerardo Manuel para esta canción, Ya. ¿no? Básicamente él iba a tocar lo mismo que tocaba, pero con otro swing, ¿no? O sea, para, pa, pu, pa, pu, pa, para, pa, pu, pa, ¿no? Eso iba a tocarlo él. Ya. Y me pregunta, señor Gerardo, le dice, este, ¿cuál es la idea de esto? Porque no la entiendo mucho, no, no. Y Gerardo le dice, la idea es Tarzán en Machu Picchu. ¿Qué tal ingenio, eh? El hombre era ingenioso, pero el hombre Y era muy sabía todo. gracioso, ¿no? Mucha ocurrencia tenía. Sí, sí, el hombre era muy ocurrente y siempre caía simpático, Gerardo. Gerardo no ha tenido nunca ningún enemigo ni nada que se le pueda parecer, ¿no? Claro, Este, claro que sí. Y dígame, señor Mejía, ¿y usted recuerda, creo, no sé si, me da la impresión que se recuerda bastante, de repente por lo que más se le recuerda al señor Gerardo Manuel es por su programa Disco Club. ¿Usted recuerda en qué contexto es que empieza este programa? Justo he comentado antes que, bueno, era un Perú muy distinto. Estábamos en una dictadura militar, la televisión era blanco y negro, no había televisión 24 horas del día, no no, también había pues, programas el sobre programa de él era rock. en colores, ¿ah? El programa de él era en colores, el programa ese Se hacía en colores. sí, claro, todos los videos que traía eran en colores. Yo he visto ahí a Michael Jackson, he visto a Whiteneck, Ya. a muchos, a Toto, Ujú. Santana, Hendrix. Yo recuerdo que yo trataba de llegar temprano del trabajo a la casa para poder ver ese programa, porque era el único programa que transmitía música rock and roll, pues, de americano, ¿no? Claro que no había otro programa similar, ¿no es cierto?, en la televisión peruana. Cuando yo era chiquillo, pues había programas como Shindy, que transmitía Ya, el Canal 7, me acuerdo que eran programas de rock americanos, ¿no? ya. He visto a los Rolling Stones, a los Search, a los diferentes grupos, ¿no? Pero en el Perú, el único que ha hecho esos programas con videos exclusivos de músicos, de grupos, grandes grupos de rock, ha sido Gerardo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre veía esos programas y con su ingenio también me hacía reír a veces, ¿no? Por ejemplo, y tiene frases él muy buenas, ¿no? Por ejemplo, eso de que rock es cultura, por ejemplo, es Exacto. espectacular. Que definitivamente, él resumió en una palabra lo que es ese gran movimiento que es mundial, ¿no? Porque el Ujú. rock es un género que, digamos, es considerado en todo el mundo como algo importante en la juventud, porque demuestra la rebeldía de la gente joven contra lo establecido, ¿no? Ujú. El rock es eso, el rock es un poco mostrar cuando uno es joven, y a veces hasta viejos como yo, que somos rebeldes ante ciertas cosas, ¿no? Claro. Y dígame, Así ujú, como el racismo, como tantas cosas que son incongruentes dentro de la sociedad, ¿no? claro. Y dígame una cosa, señor Mejía. ¿Cuál considera usted que, por qué se le debería recordar al señor Gerardo Manuel? He escuchado, sé que hay algunos movimientos en las redes que quieren declarar, no se sabe si su fecha de nacimiento o su fecha de fallecimiento como el Día Nacional del Rock. ¿Por qué es que los jóvenes hoy en día deberían recordar al señor Gerardo Manuel? ¿Cuál ha sido su aporte o el mayor aporte
en la historia del rock peruano. Bueno, Gerardo definitivamente ha sido un gran promotor del rock acá en el país. Es más, o sea, él ha puesto lo mejor de sí para lograr eso, ¿no? Y no lo ha hecho, digamos, de una manera mercantilista, porque él no ha muerto millonario, no ha muerto, porque él no buscaba llenarse de plata con este asunto, sino lo hacía porque le gustaba y porque además era una persona que su talento era la música y no creo que haya sido el ser un comerciante, ¿no? Él más que nada valoraba la música, apostaba por la música, y promovía, digamos, este género dentro de la juventud. Entonces yo creo que sí, a él se le debe recordar como una persona que luchó toda su vida por, por la música de rock en el país, y estaría bien que se le recuerden algún día del año a él. Claro, además que él dio a conocer a muchos grupos peruanos, ¿no? En su programa Disco Club, o sea, él ayudó a su difusión, porque hay que tener en cuenta también que el Canal 7 llega a nivel nacional, que al menos en esa época no todos los canales llegaban a nivel nacional, ¿no? Entonces, gracias a él, muchos grupos peruanos se llegan a conocer en todo el Perú, ¿no es cierto? Claro, y sobre todo que él ha sido muy, ¿cómo te puedo explicar? Él ha seguido una línea toda su vida. Él no ha variado de música, no ha tocado cumbias, no ha tocado... Él ha sido, digamos, fiel al rock and roll, ¿no? Y eso es importante. Eso es importante porque hay mucha gente que por hacer un poco de dinero agarra una canción antigua y que puede ser una cumbia, puede ser cualquier otro género, y lo tocan y bueno, como es fácil escucharlo porque ya lo han escuchado en otras partes, es un éxito, ¿no? Pero para fiestas, para cosas así, él no. Él ha sido un poco más original en ese aspecto y ha seguido una línea y nunca la ha traicionado. ¿Y usted lo frecuentó mucho, lo vio muchas veces o solamente esas veces que usted ha comentado, señor Mejía? Lo que pasa es que después yo también he tenido otro grupo de música que se llama Black Sugar. Claro, sí, claro, muy famosa. Claro, y por lo general los músicos no podemos vernos porque ese mismo día o estamos trabajando o estamos cansados por una fecha que hemos tenido el día anterior. Entonces, es difícil, pero yo, como te digo, lo he visto a veces en reuniones donde nos hemos juntado diferentes músicos para tocar, y ahí sí hemos compartido, digamos, el ensayo juntos, o como te digo, él me invitó para cantar en un tema en su disco Machu Picchu 2000, ¿no? Entonces, sí he tenido contacto con él, o sea, lo he conocido, hemos sido amigos, ¿no? Pero no amigos entrañables, ¿no? La última vez que lo vi fue cuando él tenía un programa en Radio Nacional, música también así de rock. Lo vi, hablamos un rato, estuvimos conversando y él me contó una anécdota que yo no la conocía, que él, una vez porque yo me retiré de Black Sugar en el año 76, y después han sucedido varios cantantes en Black Sugar, Carlos Guerrero, Andrés Vilude, todos los cantantes de rock que han pasado por Black Sugar también. Y uno de ellos, Gerardo. Ah, también cantó en Black Sugar. Claro, ¿no? Y esa es una exclusiva para ti, porque nadie lo sabe. Claro, no sabía eso, de verdad, ¿eh? Es una novedad, también cantó en Black Sugar, mire, ¿eh? Ya. Qué interesante, entonces, de verdad que qué interesante lo que está diciendo. No sabía, y no sabía que había tenido tampoco diversos vocalistas, Black Sugar, porque ustedes publicaron un disco en el año 71, me parece, ¿no? 2 discos hemos tenido. En el año 2 discos. Y el 74. 72 y el 74. Ya.
Y siempre el señor Gerardo Manuel, como usted comenta, así como se leía en la televisión, en los momentos que pasaba con sus amigos, también era bromista, ocurrente, le gustaba mucho el juego, ¿no? Era muy ingenioso, o sea, te hacía reír, era un dedo, ¿no? A veces se hacía el enfermo, a veces, es decir, olvídate, el tipo era un actor, pues, un actor. Ah, sí. ¿No? Qué interesante, qué bonitas historias y qué bonito todo lo que usted está contando, señor Mejía. No sé si quisiera usted agregar algo más antes de terminar con la entrevista. Bueno, yo quisiera darle el pésame a su familia a través de este programa, en general a todos los músicos de rock, porque en cierta medida yo lo siento que él es el padre de todos los rockeros del 60 hasta los de ahora, porque algo le deben a Gerardo, ¿no? Entonces, humildemente, yo les expreso mi solidaridad, y si es que en algún momento se hace algo para, digamos, compensar todo lo que él ha hecho por el rock, cuente conmigo. O sea, yo también me uno a ese movimiento que puede crearse para que Gerardo tenga una buena presencia para siempre dentro del rock peruano. Ok, excelente, señor Mejía. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por la participación en el programa y por todo lo que usted ha contado referido al señor Gerardo Manuel. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, señor Mejía. Muchas gracias. Bien, amigos, y esa fue la entrevista con el señor Carlos Pacho Mejía de la banda Black Sugar, quien, como ha mencionado, conoció al señor Gerardo Manuel. Y bueno, ya para terminar con el programa, solamente quiero mencionar que guardo un grato recuerdo de alguna vez que me parece que fue en el año 2014, cuando fui a un concierto que se llama Un Día en la Vida, que se da todo cada 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés, que lo organiza un grupo de músicos. Recuerdo que subió al escenario el señor Gerardo Manuel para interpretar un tema de los Beatles, el tema Twist and Shout. Ahora, recuerdo que ya para entonces él estaba con el mal de Parkinson, ya tenía dificultades para movilizarse, pero sin embargo subió, hizo un esfuerzo y cantó este tema, y todos los presentes coreamos, cantamos con él esta canción. Y fue un momento muy emocionante, porque se veía una persona que realmente amaba el rock y que para él era lo máximo, y a pesar de su enfermedad, cantarla con todos juntos, a todo pulmón, haciendo lo que más le gustaba. Creo que esa noche para mí fue muy, muy, muy emotiva, muy, muy significativa, y nos dejó a todos una gran lección de amor por el rock y por la vida. Ya para terminar, para irnos, vamos a despedirnos con un tema que cantaba el señor Gerardo Manuel, que pertenece a una banda de origen canadiense que se llama Steppenwolf, y es el tema Born to be Wild. Nos vamos a despedir entonces viendo cantar al señor Gerardo Manuel este extraordinario tema Born to be Wild. Y conmigo será hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde, como siempre, en La Hora del Rock. Muchas gracias. Hasta la próxima. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way.